Rabí, Rabí, yo quiero aprender de ti. Rabí, Rabí, enséñame a vivir por ti. Yo sé cuánto me falta para aprender bien la lección en esta escuela grande que a veces me asusta, Señor. Bueno, qué lindo es estar una vez más en este tiempo de capacitación de maestros cristianos como lo que somos, maestros de escuela bíblica, personas que Dios eligió para formar a otros, capacitar a otros. Y continuando con este tema, un maestro como Jesús, que empezamos a verlo en aquel primer encuentro allá en la iglesia en Granburg, habíamos visto 7 cualidades de nuestro maestro como Jesús. Y en este primer encuentro vimos el primero, un maestro como Jesús ama su oficio. Segundo, un maestro como Jesús ama a sus alumnos. Tercero, un maestro como Jesús enseña con autoridad. Y cuarto y último punto que habíamos visto en aquel encuentro es un maestro enseña con responsabilidad. 4 cualidades, pero como les dije al principio, este tema se desarrolla con 7 cualidades, así que hoy vamos a ver las 3 cualidades restantes que no llegamos a desarrollar en aquel primer encuentro. Voy con la primera, sería la primera o la quinta, como ustedes quieran o si están tomando apuntes. Es un maestro enseña con claridad. Qué complejo es escuchar a un docente cuando habla y después de 20 minutos que estuvo hablando uno se pregunta ¿y qué es lo que quiso decir? Pero Jesús, nuestro modelo con mayúscula, enseñaba con claridad. Él hablaba con un lenguaje sencillo, un lenguaje comprensible que todos sus oyentes lo entendían. Enseñaba verdades desconocidas a través de la realidad conocida. Utilizaba ejemplos tan simples, una piedra, un olivo, una planta, un niño, ¿sí? Peces, tantas situaciones que él utilizaba de su entorno, objetos que le rodeaban. Y siempre con una enseñanza. Qué hermoso ejemplo Jesús. Enseñaba con claridad. En Mateo 15, del versículo 17 al 20, Jesús hablaba de lo que contamina al hombre. Nombra varias cositas. En Lucas 15, también capítulo 15, pero del otro evangelio, los versículos 11 hasta el 32, encontramos la parábola del hijo pródigo, una historia que Jesús contaba de este hijo, ¿sí? Que la tenía toda en su casa y que decidió irse. Y qué hermoso final, otra vez una enseñanza, ¿no? Del amor de un papá que espera y recibe a su hijo con los brazos abiertos. Y al comenzar nosotros con un nuevo grupo, todos los años, ya sea en la escuela bíblica, ya sea en el colegio, ya sea en una escuela secular, intentamos diagnosticar el estilo de aprendizaje y familiarizarme con el lenguaje de este nuevo grupo, o ya somos de esos que empezamos a enseñar en forma automática. ¿Sí? Un grupo igual al otro, solo diferentes caras, pero la técnica que utilicé hace 7 años la sigo utilizando hoy. Bueno, Jesús enseñaba con claridad
y cada grupo que tenía era diferente al anterior que tuvo. Y ahí él estaba dispuesto siempre a perfeccionarse, a capacitarse. Y otra pregunta de reflexión: al preparar mi clase, ¿me esfuerzo por escoger un lenguaje que sea apropiado para el nivel de los estudiantes o utilizo el lenguaje que a mí mejor me queda y más seguridad me da? ¿Sí? Es súper importante hablar para que mi oyente me entienda. Jesús utilizaba todos los recursos y métodos disponibles. Juan 1:38 nos dice que Jesús usaba preguntas y respuestas. En Juan 4, donde está la samaritana, Jesús utilizaba el diálogo. Qué lindo es enseñar con un feedback, un ida y vuelta, hacer preguntas y escuchar las respuestas y considerarla para continuar nuestra enseñanza. Es tan completo, ¿sí?, una enseñanza donde se permite que el oyente interactúe con el relator. Es riquísimo. Otra técnica que utilizaba Jesús en Mateo capítulo 5 al 7, donde está el Sermón del Monte, es la conferencia. ¿Sí? Jesús ahí enseñaba y uno podría decir que es como un monólogo, ¿sí? No era una obra de teatro que Jesús hacía, pero sus enseñanzas las transmitía él. Otra técnica, muchas técnicas, como ya dijimos arriba, la parábola del buen samaritano, historias que él utilizaba, la piedra preciosa perdida, ¿sí? Historias y parábolas que él utilizaba en Lucas capítulo 10, los versículos 25 hasta el 37. Utilizar historias y utilizar situaciones cotidianas para volcarlo a la enseñanza. Pregunta para reflexionar. En mi clase trato de enseñar a mis alumnos cómo pueden aplicar en la vida diaria los conocimientos que les transmito, o mis ideas son totalmente teóricas o quizás bíblicas, pero no prácticas. ¿Sí? En mi clase, en mi plan de clase, trato de hacer un equilibrio saludable entre la teoría y la práctica. Es algo tan importante encontrar el equilibrio. Siempre pienso, ¿no?, y digo, esas balanzas que tienen de un lado un poco más de peso, del otro un poco menos, pero encontrar el equilibrio en la enseñanza también, equilibrio entre la realidad teórica, por decirlo así, con la práctica, ¿sí? Volcar todas las enseñanzas a la práctica, todo lo que decimos a la vida cotidiana, pensar en la realidad de nuestros alumnos, si son niños, si son adolescentes, si son adultos, pensar qué es lo que ellos viven cada semana, cada día, qué están haciendo, ¿sí? Y volcar esa realidad a la enseñanza que estoy transmitiendo. Es importantísimo. Jesús enseñaba con claridad. Anteúltimo punto. Jesús transforma vidas con su enseñanza. Creo que es una cualidad importantísima que tenemos que tener siempre presente. No con mis fuerzas. Yo no voy a transformar ninguna vida. Es la sabiduría y la fuerza de Dios en mí para ahí poder transformar otras vidas. Es importantísimo. Jesús promovía el desarrollo de los talentos de sus alumnos. Justamente hoy estaba hablando con una mamá y le decía qué importante es ver, ¿no?, qué inteligencia, nosotros los docentes, que siempre hablamos de las inteligencias múltiples. Un alumno que retiene los conceptos solo escuchando.
El otro alumno que retiene los conceptos necesita dibujar o hacer algo con las manos. El otro alumno que solamente necesita fijar con los ojos y ya entendió todo. Y está el otro alumno que no necesita ni tocar ni ver, pero necesita escuchar, ¿no? Escuchar al docente, escuchar a mi compañero que me explica, escuchar un video, escuchar un audio, ¿sí? Para poder retener. ¿Cuántas inteligencias, cuánta variedad tenemos dentro de un aula? Y yo estoy dispuesto a potenciar esas individualidades, o doy mi clase en forma generalizada y el que entendió bien y el que no entendió y que Dios lo ayude, ¿sí? Promover esos talentos, esas particularidades de cada individuo es súper importante. Miren, en Hechos 4:13 dice: a la sombra de Jesús, simples pescadores llegaron a ser grandes oradores. Simples pescadores llegaron a ser grandes oradores. Tener en cuenta esas capacidades, esas fortalezas que tienen las personas y potenciar eso para sembrar palabra de Dios. Dice en Hechos 4:13, la cita que recién dije: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! Unos simples pescadores que la gente se daba cuenta que habían estado con Jesús. Dice la palabra de Dios, ¿no? Personas sin letras, ¿sí? Hoy diríamos, acá en Argentina, ¿no? Que ni siquiera la secundaria, ni que hablar, un estudio terciario o menos todavía universitario, pero la gente se daba cuenta y reconocía que habían estado con Jesús. Tremendo cómo Jesús transformaba la vida de quienes lo seguían. Entre mis alumnos me preocupo por identificar vocaciones y talentos y ayudarlos a desarrollarlos, a potenciarlos, ¿sí? Que el Señor nos ayude a que eso sea realidad. Jesús establecía, escuchen esta idea, Jesús establecía metas desafiantes. Uno dice, wow, no, yo no puedo desafiar a mis alumnos. Ok, Jesús lo hacía. Jesús lo hacía. Dice en Mateo 10:8, y yendo él predicaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Imagínense a Jesús diciéndonos hoy esto, ¿no? Andá, saná a los enfermos. Orá por la gente que está internada ahí toda entubada y decirle, levántate. Limpia a los leprosos, resucita a los muertos. ¿Cuántas veces escuchamos a los cristianos decir, no, sí, yo oro, pero si las cosas no pasan como yo oro, no importa, tengo que tener un argumento para decir qué es lo que pasó? Qué vergüenza, ¿no? Voy a orar por un muerto y el muerto sigue muerto. Qué papelón, no tengo fe. ¿Sí? ¿Cuántas veces escuchamos esto? Y es muy normal, es muy lógico. ¿Sí? No es que estamos en pecado ni nada, pero Jesús desafiaba a sus discípulos, les ordenaba y les decía, vayan, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. ¡Wow! ¡Wow! Pregunta, ¿acepto los desafíos que Jesús me hace? ¿O en estos tiempos tan difíciles digo, no, que vaya el otro? Yo ya no puedo.
No, hoy es jueves, el sábado quizás, no, ya es noviembre, en diciembre, sí, en las vacaciones voy a poder ir, o hoy llueve, no, la vida está llena de desafíos y más como maestros. Hoy en día no es fácil ser un maestro. Contamos con nuestra herramienta de trabajo, los alumnos, con tantos problemas familiares, personales, emocionales. Y nosotros tenemos que enseñarles palabra de Dios, enseñarles a multiplicar, enseñarles a escribir. No es fácil, no es fácil. Una cosa quiero decirles, muchas cosas quiero decirles, ¿no? Pero con respecto a este punto, no abandonemos en estos tiempos. Ser maestro hoy es un tema de valientes. Abandonar es tema de cobardes. ¿Sí? El que mete la mano en el arado no mire atrás. No importa lo que tengamos que enfrentar, Dios está con nosotros. Al asignar tareas e investigaciones a mis alumnos, procuro desafiar su inteligencia y fomentar su creatividad. Es importante con cada enseñanza que nosotros hacemos semana tras semana poner metas a corto y mediano plazo. ¿Sí? ¿Cuántos en esta semana están dispuestos, en estos 7 días, están dispuestos, no sé, a hacer algo bueno que antes no hacía a una persona necesitada? ¿Sí? En casa ayudar, en el colegio a mi compañero que le cuesta darle una mano, un abuelito, cruzar la calle, barrer la basura, la lista es larga. ¿Cuántos quieren en esta semana, en estos 7 días? Hoy es miércoles, ok, hasta el miércoles que viene. Hoy es domingo, hasta el domingo que viene. Poner metas. Y el domingo que viene, obviamente, preguntar, ¿cuántos en esta semana? ¿Sí? Recordar, retomar el tema anterior y ver quién cumplió esos desafíos. Jesús preparaba la vida eterna. Escuchen, miren, en Juan capítulo 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Juan capítulo 17, versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nunca perdamos de vista para qué hago lo que hago, para qué enseño este tema, para qué estoy parado acá frente a la clase, para qué estoy diciendo lo que digo, cuál es el fin. ¿Cuál es el impacto que quiero tener en mis alumnos y que hagan ese aprendizaje de devolución a corto y mediano plazo? Acuérdense, ¿sí? Dentro de 2 o 3 días, dentro de una semana, este próximo mes, ¿sí? No, y acá, cuando vos seas grande, y hasta que yo sea grande, falta tanto todavía. ¿Sí? No, metas a corto plazo y tener un seguimiento de esas metas propuestas para así poder aplicarlas y tener un seguimiento. Pregunta para reflexión de este punto. ¿Me intereso por conocer sobre la vida espiritual de mis alumnos? ¿Incluyo en mi interacción con mis alumnos enseñanzas que los preparen para la vida eterna? Acordémonos, un maestro como Jesús transforma vidas con su enseñanza.
Y el último punto es súper. Un maestro como Jesús forma nuevos maestros. Jesús les daba oportunidades a sus discípulos, a la gente que le rodeaba, ¿sí? En Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, dice: Jesús les delegaba poder. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermos y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Sí? Los preparaba y los enviaba. Y no los enviaba a tomar sol, ¿sí? Los enviaba a que sean lo que habían visto de Jesús, que Él era. ¿Sí? Y escuchen, un maestro como Jesús, formando nuevos maestros, corregía los errores con amor. ¡Wow! Corregía los errores con amor. Pero es importante que saber de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. El tuyo, el tuyo, el tuyo. El de aquellas personas que nosotros estamos formando como maestros es lo más importante. Jesús celebra los logros de sus futuros maestros. Dice en Lucas capítulo 10, el versículo 21, un versículo más abajo de lo que ya estábamos leyendo recién, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Jesús decía: yo me regocijo por ello. Qué hermosa enseñanza, saber que Jesús se regocijaba viendo cómo Dios obraba, ¿no? Guardaba silencio entre tanta sabiduría de los entendidos y se la transmitía a los chicos, a los niños, que tan receptivos son, que tan íntegros son, que tan crédulos son. ¿Sí? Y algo tan tremendo que pareciera que cuando tenemos determinada edad, ¿no?, nos sentimos tan autosuficientes, quizás no digo todopoderosos, porque bueno, sabemos que solamente Jesús era todopoderoso, pero nos sentimos que tenemos capacidades, que tenemos fuerza, que estudiamos, podemos enseñar. Entonces, ¿para qué este punto que viene ahora? Pero Jesús, como buen formador de nuevos maestros, capacitó y dejó establecido su relevo. Escuchen esto: Jesús capacitó y dejó establecido su relevo. Miren, en Mateo capítulo 28, los versículos 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y qué lindo es que Él dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta tanto este versículo, ver cómo Él capacitó y dejó establecido su relevo, pero no dijo: bueno, chao, hasta acá llegué, listo, cambio de trono, tomá, te doy la corona, ahora seguí vos Pedro, seguí vos Juan, seguí vos Pablo, y chao, hasta nunca, y subió al barco y nunca más se supo nada de él. ¿Sí? No hizo eso Él. Al contrario, dice: y yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que se refiere al Espíritu Santo y que Jesús se fue en una nube, pero ascendió, mejor dicho, pero ese yo estoy con vosotros quiere decir que no nos dejó solos, no dejó solos en aquella oportunidad a sus discípulos, ¿sí? Que se quedaron ahí anonadados viendo cómo la nube ascendía, y Jesús se iba, y él dijo, no los dejaré solos. Qué hermosa promesa. Y nosotros, aunque preparemos el relevo, mientras Dios no diga, vení a mi presencia, no tenemos por qué dejar, ¿sí? Preparemos el relevo, pero sigamos acompañando a quienes hemos relevado, ¿sí? Sigamos el ejemplo de Jesús. Entre mis alumnos identifico o le doy oportunidades y superviso a quienes poseen talento para la enseñanza, o nada más que soy yo el que puedo enseñar. He dado pasos para preparar una generación de relevo cuando tenga que retirarme. Siempre es importante estar pensando, si yo me voy, ¿quién va a quedar en mi lugar? Y no es siempre el tema del pastor, si el director de la escuela bíblica. Es el problema del director, que se arregle. Yo me voy y que se arregle. No, Jesús no hizo así. Jesús se ocupó de su relevo. Jesús se ocupó quién quedaría haciendo lo que él hacía cuando él iba a ascender. Y termino ya con esto, con preguntas de reflexión en términos generales. ¿Soy abierto a nuevas ideas y descubrimientos relacionados con la materia que enseño? ¿O uso la técnica que hace 15 años atrás fue un éxito y la sigo utilizando hoy? Piensen que la Biblia es el libro que en la historia, ¿sí?, perduró por encima de muchas situaciones, bombas, guerras, terremotos, inundaciones, vientos, tormentas, ¿sí?, tsunamis. Todo en la Biblia prevaleció, pero la forma en que nosotros podemos enseñar, podemos ir renovando, podemos ir, como aprendimos el año pasado, ¿no?, reinventándonos en estas situaciones históricas actuales que nos toca vivir para transmitir el mensaje de Dios y llegar a otras personas. Estudio otras fuentes diferentes al libro de texto, buscando comparar conceptos y corregir posibles errores. Estoy dispuesto a superarme, a aprender cada día más, ¿sí? Un maestro nunca, nuestra hermana Mónica decía, un maestro nunca debe dejar de leer. Un maestro realmente es un buen maestro si es un buen lector, ¿sí? Entonces, una vez escuché el dicho, ¿vieron?, de las amistades, dice, dime con quién anda y te diré quién eres. También escuché, dime lo que lees y te diré quién eres. Así que para repasar, un maestro como Jesús ama su oficio, un maestro como Jesús ama a sus alumnos, un maestro como Jesús enseña con autoridad y un maestro como Jesús enseña con responsabilidad. Esto vimos en aquel primer encuentro y hoy vimos un maestro enseña con claridad, un maestro transforma vidas con su enseñanza y un maestro forma nuevos maestros. ¿Qué tanto me parezco a Jesús como maestro? Preguntarnos esto cada vez que tenemos alumnos delante de nosotros. ¿Qué tanto me parezco a Jesús como maestro?
¿Qué debo hacer para ser un maestro como Jesús? ¿Qué me falta aún hacer o ser para ser un maestro como Jesús? El Espíritu Santo quiere ayudar a que seamos maestros como Él. Y para llegar a ser un maestro como Él, primero necesito tener una relación personal con Él, no con Él. Y invitemos a Jesús. Jesús, quiero ser un maestro como te gusta a vos. Quiero tener una relación contigo personal de tal manera que otros puedan verte a ti, Jesús, a través de mi vida. Y termino con esta frase: no nos cansemos de imitar cada día mejor a Jesús. Rabí, Rabí, ya ves que me falta aprender las cosas que todavía me cuestan tanto comprender. Maestro de los maestros, ¿quién te podrá igualar? Humilde y majestuoso, enséñame cómo llegar. Enséñame a no olvidarme del dolor de los demás, a honrarte con mis hechos sin nada esperar, y a ver que Dios eres tú solo y nadie más. Concédeme que al final de mis días pueda yo ser aprobada en este examen de amor, y así encontrarme contigo, mi Señor.